y dejé a ese nene de 5 años que fue lastimado, lo dejé en un costado, puse piloto automático y yo seguí. Y no me acordé más de eso que pasó. ¿Sí? No me acordé más, yo seguí. Y de golpe me encuentro con un paciente, como médico, que me cuenta que fue lastimado. Y entonces esto, que yo no terminé de gestionar, que no lo revisé, que no lo miré, vuelve otra vez a hacerme ruido. ¿Sí? Nuestro trabajo es juntar las partes, juntar de vuelta los pedazos. ¿Sí? Casi todos estamos de alguna manera rotos, porque nos disociamos a veces para poder seguir haciendo la tarea que tenemos que hacer. Una vez yo estaba trabajando en mi consultorio, me llaman por teléfono, estaba atendiendo, entonces me llaman por teléfono y por teléfono me avisan que me habían robado la casa, que habían entrado a la casa y que se habían llevado todo. Mi cara trató de no cambiar, a pesar de que es difícil para mí, trató de no cambiar, corté y seguí atendiendo, estaba disociado, hice eso, ¿sí? Entonces 2 días después yo viajaba en subte para ir a otro, los médicos tenemos a veces muchos trabajos, iba a otro trabajo y con un roce alguien me rozó en el subte, yo quería matar. Era tanta la agresión que sentía adentro mío. Entonces, a veces es importante que aprendamos a gestionar lo que nos pasa en el momento que está pasando. Y si no lo podemos hacer, encontrarnos con alguien que nos ayude a hacerlo. Encontrarnos con un médico que nos mire, que nos vea integralmente. Integralmente es como somos, humanos, con todo lo lindo que traemos y también con todo lo feo que traemos. Porque cada uno de nosotros tiene luz y tiene lugares oscuros. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene también secretos. ¿Sí? Y no hay que revelar todos los secretos. Vieron que ahora está de moda que todo el mundo cuenta todos los secretos. No hace falta revelar todos los secretos. ¿Sí? Esa necesidad también aparece como algo patológico. La diferencia es que lo único que nosotros intentamos hacer es que la gente pueda empezar a juntar estas partes, integrarse, estar más entero, más completo y reconocer lo que es. ¿Sí? Estábamos hablando recién con la doctora La Peña, los temas de género que están tan en boga ahora, y también lo importante que es poder reconocer lo que las personas son, tal y como son, respetándolas, en toda su grandeza y en toda su pequeñez. Hola. ¿Están acá? ¿Sí? Bueno. ¿Tienen preguntas? Una pregunta. Qué suerte. 2 preguntas. Espera, ¿quién es la otra pregunta? No, prefiero... La alumna primero. Eso. No. Dale. No hay problema. No sé si conoce al psicólogo Enrique Corbera. De nombre solamente, nunca lo vi, pero él hace otra cosa que yo no conozco, que se llama biodecodificación. ¿Sí? Y yo no conozco. Cuando yo cursaba en el Hospital Argerich, sí había aprendido, porque en el hospital, digamos, era un lugar de derivación, porque a mi jefe le gustaba mucho las colagenopatías y las tiroiditis y todo ese tipo de cosas. Entonces se internaba todo eso y nosotros teníamos que estudiar ese tipo de patología y era fantástico porque siempre encontrábamos un hecho emocional anterior a la aparición de la enfermedad. O sea que esto no es nuevo. Hammer tampoco es nuevo, digamos, todo esto que está mediatizado, la medicina desde los años 80 más o menos lo viene viendo. Los médicos venimos viendo que siempre que algo le pasa al paciente o que tiene una recaída en la artritis reumatoidea, hay alguna situación emocional. Somos seres en relación todos, entonces es imposible que alguien que tiene una enfermedad crónica pierda la relación con lo que le está pasando y que esa relación a veces no esté cercana y a veces esté lejana. Y en la medida que se acerca y se aleja, también la enfermedad hace más ruido.
¿Está? ¿Te contesté? Sí, no, que a mí siempre me había llamado la atención como quizás la importancia de trabajar en conjunto, ¿no? A mí también. Que... A mí también. Cada vez nos interesa más. Esto empezó hace 20 años y sigue siendo una ciencia empírica. Entonces empezamos a necesitar comprobar esto que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Es que la gente se alivia. La gente se alivia, al aliviarse está más en equilibrio consigo mismo, al aliviarse está con más recursos personales porque nosotros lo ayudamos a que encuentre más recursos dentro de sí mismo, no que lo siga buscando afuera, sino que encuentre dentro de sí mismo cuáles son los recursos, cuál es la fuerza que tiene para seguir adelante. Y esto es lo importante, es decir, a veces se modifica el curso normal de la enfermedad con estas intervenciones. A la señora ahora, y después voy para allá. Sí. Usted dijo dos cosas muy interesantes. Cómo el enfermo está atravesado por esto. No se escucha, ¿no? Cómo un paciente está atravesado por un sistema de salud. ¿Por un sistema? Por el sistema de salud, además. También, lo que le sí, pasa. hay muchos sistemas, somos Entonces, muy complejos. Somos muy complejos. Pero esto en el hospital público, ¿cuál piensa usted que sería una alternativa para resolver este problema? Porque justamente estos chicos se van a encontrar con esas situaciones el día que se reciban. Lo que yo aprendí es que no se puede hacer nada masivo, que no puedo cambiar al mundo, que el único mundo que puedo cambiar es el mío. Si yo modifico cosas personales y modifico mi forma de trabajar en relación a los pacientes, lo que gano es credibilidad, tengo más pacientes, los colegas me van a empezar a mandar pacientes que ellos no soportan, porque ocurre, y entonces me empieza a rodear cierta fama de que tengo algo que los demás no tienen, y eso quizás a veces les puede generar interés en conocer, a ver de qué se trata esto, a ver cómo lo hace. Esta es una forma. Otra forma es trabajar en prevención y promoción de salud, transmitiendo esto que se conoce como órdenes del amor, esto que yo hablaba de la jerarquía dentro del sistema, los que llegan antes tienen más jerarquía que los que vienen después, no son más importantes, sino que tienen esa jerarquía de haber llegado antes. Que hay un equilibrio entre, como el equilibrio y la homeostasis que tiene que haber en el cuerpo, entre dar y tomar, ¿sí? No se trata de recibir es algo pasivo. La vida la recibimos todos, algunos todavía no la toman. Tomar la vida es una acción, hacerme cargo de mí, asumir mi responsabilidad. A veces es muy difícil, a veces hay personas de muchos años que siguen comportándose como si tuvieran 5 años y siguen exigiendo y pidiendo a los demás que le den porque ellos no pueden, ¿sí? Entonces se trata de mantener un equilibrio y tomar y devolver y dar también. Nadie de ustedes puede dar si antes no tomó. Nadie puede dar lo que no tiene. Y a veces es importante que el otro sepa que uno no tiene eso que vienen a buscar al consultorio. Yo no lo tengo, y entonces por ahí lo tiene el doctor, o por ahí lo tiene Mabel. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber quién cuenta con eso que yo no tengo. ¿Está? Y otra cosa importante es mantener un orden. Hay familias, bueno, voy a hablar de mí para no meter a otra familia. Yo soy el segundo hijo de mi papá y mi mamá, pero en realidad no soy el segundo, soy el cuarto. El primer hijo no nació, ¿sí? La segunda hija está viva y es mi hermana. El tercer hijo no nació, que es otro aborto. El cuarto soy yo. Y después viene otro más, que es ese desmayo que tuvo mi mamá cuando yo tenía los 5 años. ¿Sí? Entonces somos 5 hermanos. Yo tengo que tener a los 5 presentes. Es decir, yo tengo que tener a mis 4 hermanos presentes. A la viva y a los que no están vivos. Y darles un lugar.
es importante que cada uno de nosotros sepa dónde está parado en relación a la familia, en la relación familiar. Y también es importante que en el genograma, cuando los médicos hacemos el genograma, preguntemos, y acá viene el arte, con un arte, y en forma adecuada, ¿de qué manera puedo preguntarle a alguien, ¿cuántos embarazos tuvo? ¿Solo 2 embarazos? ¿O perdió algún embarazo? ¿Lo perdió naturalmente? ¿Lo perdió? No hay un juicio. Yo no tengo ningún juicio si lo hizo provocadamente. Lo que quiero saber es cuántos hijos tiene. En total, hay gente que dice, no tuve ningún hijo, pero tuvo 11 abortos. Entonces tiene 11 hijos. Y a veces eso explica la mala relación de pareja, eso explica su intención permanente, su tendencia permanente a la depresión o a la melancolía, o a que nunca está presente, siempre está en otro lado. ¿Me siguen? En todas estas cosas son importantes y el médico es una puerta de entrada para conocer estas cosas. Cuando nosotros hacemos la historia clínica es tan importante poder hacer estas preguntas para acercarnos a la gente, porque nos hace humanos a nosotros y los humaniza a ellos. No son un hígado, no son una piel que vienen con una pitiriasis rosácea. Son todo, son un todo. Y nosotros tenemos que tratar de ser más abarcativos, ¿sí? Por eso es muy importante que podamos hacer esto. Hay algunos médicos que le dicen al paciente, le queda tanto tiempo de vida. Yo qué sé cuánto tiempo de vida le queda a alguien. Por ahí me muero yo ahora, cuando salgo de acá. Es desagradable decir eso, aunque uno lo sepa. ¿Desde dónde uno puede tener la arrogancia de decirle a otro cuánto espacio de vida puede tener? ¿Pregunta? Mi pregunta, doctor, es... ¿un médico puede supervisar un caso en constelaciones? Si lo necesita, sí, digamos. La constelación es un método complementario. Entonces, si al médico le serviría mirar, porque a veces uno tiene, a mí me pasa, dificultades para atender a algún paciente. No quiero que venga. Este que siempre se queja, que nada de lo que le doy le hace bien, todo lo rechaza. No sé, Roberto, si a vos te pasa, pero, digamos, es algo como muy frecuente que uno diga, otra vez viene Entonces, a veces eso uno lo puede supervisarse mirando cuál es la dinámica que ocurre con el paciente y dónde estoy parado yo como médico en relación a ese esquema familiar. A veces uno se mete demasiado adentro y tiene que tomar una distancia interna para poder mirar mejor lo que tiene que hacer y ocupar el lugar del médico. El lugar del médico es el último. Es el último que llega a esa familia, no es el primero. La familia sabe un montón de cosas que nosotros no sabemos. El paciente sabe un montón de cosas que nosotros no sabemos. Nosotros somos los últimos en llegar y nos ponemos mal porque nos acomodamos como si fuéramos los primeros, los que más sabemos. Y eso no nos ayuda a nosotros. También esto nos ayudaría para evitar juicios. Hoy escuchaba en la televisión situaciones terribles, no solo con el médico del Garham, sino también con otro médico traumatólogo, acusado de abusar a una paciente. Entonces, la situación parece no estar mejorando, chicos y chicas. Y si no nos cuidamos, vamos a estar en situaciones peligrosas. Uno no sabe. Las víctimas, las personas que se victimizan, tienen mucha fuerza. Mucha fuerza. Mucha. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Porque a veces uno, sin quererlo, sin comerla ni beberla, puede terminar siendo el siguiente. Entonces también nos sirve este aprendizaje para saber ubicarnos en relación a esos pacientes, para saber ubicarnos y tener menos situaciones de burnout.
médicos quemados, médicos que saben mucho, que valen mucho y que se queman en la actividad profesional. ¿Sí? Yo me llevaba a los pacientes a casa, además de trabajar los domingos, me llevaba el pensamiento del paciente pensando cómo está y llamaba a la guardia para ver cómo había evolucionado. Hay pacientes que siguen viviendo conmigo en el sentido de que me los sigo recordando, no me los voy a olvidar. Y me parece que esto también es importante porque nos enseña a que si el paciente tiene su responsabilidad y la familia del paciente tiene responsabilidad, yo también tengo la mía. Yo tengo que cuidar mi responsabilidad, hacerme cargo de mí. Hacerme cargo de mí significa cuidarme, atenderme, estar atento a lo que a mi cuerpo le pasa, a las señales que me da mi cuerpo, todo el tiempo me da señales. Entonces, me parece que si uno tiene la posibilidad de aprovechar una enseñanza integral donde se incluye a ustedes como seres humanos, como personas, y se les enseña a mirar a los otros y a escuchar a los otros como personas, como seres humanos. Sé que tuvieron narrativa hace poco también y que eso es tan importante, aprender a cómo la gente cuenta lo que le pasó. A veces te cuentan que a mí me abandonaron y tenés adelante tuyo una persona de 50 años. Y dices, no puede ser, si la abandonaron estaría muerta. No la abandonaron. La palabra que utiliza no es la adecuada. Y esa palabra la sigue marcando, porque va a hacer relaciones de abandono casi permanentemente para corroborar una y otra vez esto del abandono. Entonces hay que buscar con esa persona que hay otra cosa que pasó. No, bueno, te pueden haber dejado. Bueno, sí, me dejaron en la puerta de una iglesia. Bueno, no te dejó en cualquier lado. Me dejó en un tacho de basura. Bueno, pero era un Burger King. Entonces te encontraron enseguida. Estoy hablando de casos reales, de cosas que pasaron realmente, ¿sí? Entonces, hay mujeres que solo pueden llegar hasta parir y después no pueden seguir más, no pueden hacer lo que continúa después del parto. Y no son criticables, porque te tuvo, punto. Hizo todo lo que esa persona podía, lo hizo. Y hay otras personas que pueden hacer a que vos crezcas y tengas hoy 50 años. Y eso es importante, la palabra es reconocerlo. ¿Sí? Las constelaciones, vuelvo a repetir, son un procedimiento, están al servicio de muchas actividades profesionales, no solo de la medicina, están al servicio de la educación, no para que los educadores hagan terapia, no es eso lo que hacemos, ni lo que enseñamos, ni lo que transmitimos, sino para que utilicen el marco filosófico en los colegios y se trabaje con los valores, en el trabajo social, en el derecho. En Brasil, el Ministerio de Justicia ha implementado la capacitación de fiscales y jueces en esta filosofía. En julio tengo que viajar a Brasil porque hay 300 fiscales que quieren aprender esto. Entonces, es algo que está pasando. Al mismo tiempo, bueno, los psicoterapeutas, los psicólogos, los psicoanalistas están en alerta rojo. Alerta rojo quiere decir que están como muy atentos porque algunos piensan que esto les va a quitar trabajo. Esto es un método complementario, ayuda en el trabajo terapéutico, ayuda, acelera el proceso terapéutico. No es algo que puede usarse en vez del proceso terapéutico. Nadie se haría radiografías todas las semanas, ¿sí? No está indicado. Tiene una indicación precisa. Yo creo en algo, creo que es importante que en lugar de sentirse que los otros están en la alerta, pensar que también lo de los otros nos puede ayudar para comprender. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que pasa es, lo tengo que decir en voz alta porque los colegios de psicólogos y la FEPRA, la Federación Argentina, también ha sacado avisos muy llamativos oponiéndose a esto como una cosa de que si fuera brujería. Y me parece que, digamos, primero por resistencia, después por desconocimiento, todavía no hemos tenido
la posibilidad de sentarnos a hablar y contarles a ellos esto que les estoy contando a ustedes. Tienen primicia los médicos antes que los psicólogos. Y a mí me da mucha alegría. También hay un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que regularía este trabajo profesional, que yo estoy seguro que para nosotros, para todos, es muy importante que se haga, pero bueno, me parece que va a necesitar un tiempo diferente al que a nosotros nos gustaría. La constelación, además de servir para supervisar y servir para evitar el burnout de los médicos, también sirve para que el médico se dé cuenta también dónde está el paciente en relación al tratamiento. A veces un mismo tratamiento le sirve a muchas personas y hay personas que no les hace bien, que les hace mal, que los rechazan. Y también es importante ver qué le pasa a ese paciente que rechaza el tratamiento, que no lo toma, que lo afecta. Y entonces, en este sentido, el mirar una constelación permite al médico y al paciente dar cuenta de dónde están en relación a lo que está pasando. ¿Había una pregunta más? Bueno, hay muchas preguntas porque me parece tan interesante todo esto. Cuando hablamos un poco del tema de la relación médico-paciente, creo que estabas mencionando el tema de empatía. A todos nos pasa que pacientes que nos resultan mucho más gratos, podríamos decir, y otros que nos generan cierto rechazo. Yo creo que uno tiene que reconocer eso en sí mismo. Por ejemplo, yo recibo con alguna frecuencia algunos pacientes que me derivan que son ofensores sexuales. Algunos de ellos muy conocidos. Ofensores sexuales, pacientes que son ofensores sexuales. Lo digo porque los de atrás... Sí, no escucha. ¿Quiere acercarse? Claro, por ahí si se acerca no nos da mucho más. No da mucho más cercano. No, de que en ocasiones yo recibo pacientes que son ofensores sexuales. En algunos casos me ha resultado muy difícil, porque siento que empáticamente yo no puedo ayudar. Lo que entonces creo que debo hacer es derivarlo, que es lo que en general hago, pensando quién puede asumir eso. Por otra parte, creo, por eso dije que hablé de esto que es bastante particular y que es empático, y que acá el médico sí sabe, porque para que uno da una medicación a un paciente y resulta, y en otras ocasiones, que ese mismo paciente recibió lo mismo, o el mismo genérico, pero no tuvo la misma actitud. Mi trabajo fundamentalmente es en lo que es la psiquiatría o psicobiología, entonces uno ve esto con bastante frecuencia. Y creo que tiene que ver con lo que hablaba Miguel, esa relación médico-paciente. Pero lamentablemente creo que se va como deteriorando un poco por razones que podríamos hablar largamente en ese caso. Pero me parece fundamental lo que él decía. Y otra que ya queda como pregunta, nosotros vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, gente mayor que empieza con problemas de leve deterioro, empieza a generar mucho rechazo en la familia, porque no se entiende. En ocasiones, mucho más, la Organización Mundial de la Salud dice cuidar al cuidador, estoy de acuerdo, porque en general el cuidador la hace muy mal. Y hemos visto muchas veces que se va antes el cuidador que el enfermo. Entonces, lo dejo como pregunta, porque no tengo... La pregunta, entonces, para acomodar la pregunta sería... Ahora digo, bueno, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se podría resolver de manera más social? Porque en algunos países está más implementado, pero en el nuestro es, si mata un geriátrico, es malo, porque es un emprendimiento. Si queda en la familia, va a deteriorarlo.
Es muy difícil. Creo que habría que pensar, bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Muy bien. A ver, A ver. Es una gran incógnita. Yo voy a decir que los seres humanos somos muy complejos y que ninguna solución es lineal. Digamos, no hay una solución que sirva para todos. Y cada caso es particular, individual, y cada caso es observable. Entonces es importante, en ese caso, ver, digamos, qué es lo que a mí, como médico, me está afectando, girar el GPS, mirar mi propia historia personal, revisar mi propia historia personal, encontrar la pieza que me falta, ese gran rompecabezas que somos, juntar la pieza, encajar, y estoy más disponible para más cantidad de pacientes. Mientras yo siga estando muy fracturado para trabajar, voy a tener muchas limitaciones en relación a los casos que puedo atender. Esto por un lado. Y por el lado de qué pasa con la gente grande cuando empieza a deteriorarse, cuando empiezan con... pasan muchas cosas. Porque a veces el enojo de los cuidadores, de los hijos o de la familia tiene que ver con la impotencia frente a no poder hacer nada, ¿sí? Porque sienten que tienen que hacer algo más. Se salen del lugar de hijos, se ocupan de hacer de padres de los padres, con lo cual es un desorden en toda la familia. Si yo, ¿me prestás la bufanda? Es lo último que voy a hacer, ¿eh? No me la voy a llevar, pero... Agarra una punta, una sola punta. Ahí está. Una voz, otra voz para voz. Esto es un sistema, ¿sí? Es un sistema familiar, ¿sí? Supongamos que en el sistema familiar alguien se va. Esto es lo que pasa. Alguien se va a intentar inmediatamente a ocupar de mantener la estabilidad del sistema. Y esto tiene un costo. Si esto fuera una mesa, y tuviera una pata corta, hacemos un papelito y lo ponemos abajo de la pata corta. El papelito a veces somos nosotros. Es decir, eso nos da enojo porque tenemos todo el peso del sistema arriba nuestro. Nos da enojo porque no puedo hacer mi propia mesa. No puedo armar mi propio sistema porque estoy estabilizando todo el tiempo acá. Hay un montón de hijos que hacen esto para los padres. Y entonces eso es una situación que genera muchas discusiones, muchas peleas. Hay hijos que le dicen a los padres, anda a bañarte mamá, cambiate la ropa. O hay hijas o hijos que compiten en juventud por el papá o por la mamá. Y en realidad están sintiendo lo que sintieron el novio anterior de mamá, porque esa persona también fue muy importante en la familia, aunque no pertenezca al sistema, hizo algo. ¿Saben qué hizo? Se fue, la dejó. Como la dejó, ella encontró a mi papá. Pero ese señor hizo algo muy importante para el sistema. Si él no se hubiese ido, yo no tendría mi vida. Es como un trasplante, ¿sí? Hay alguien que pierde para que otro gane. Entonces las relaciones no son banales. Todas las relaciones que tenemos nos vinculan para siempre. Todas. Todas donde hacemos intercambio de líquidos corporales nos vinculan para siempre. Todas. Todas. Lo repito porque es importante saberlo. Porque eso va a tener influencia en el sistema que arme después. La primer novia, el primer novio... Todas esas personas que estuvieron antes hacen a lo que va a pasar después. Ríanse, pero después van a llorar.